Hola, audiencia de Historia del Cristianismo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es ciencia y fe. Tenemos con nosotros a Miriam Ríos, que tiene varios proyectos de difusión en redes sociales y es estudiante de ingeniería bioquímica. Es mexicana y, bueno, estamos aquí para hablar un poquito sobre estos temas. Hola Miriam, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. En este caso, el día de hoy vamos a hablar sobre ciencia y fe. Ciencia y fe. Muchas personas piensan que estos dos conceptos se contraponen. Y hoy vamos a hacer un pequeño análisis en base a esto, aprovechando todas las herramientas que tenemos hoy, el método científico y bueno, pues hay varias evidencias que hoy nos facilitan esta tarea. Platícanos un poquito, Miriam, sobre para ti, ¿cuál sería la principal diferencia entre ciencia y fe? Pues bueno, pues la ciencia se basa únicamente en lo que puede ser medido, en todo lo que es materia. La fe va mucho más allá porque abarca esa parte también, pero se basa más también en la espiritualidad de las personas. La fe incluso es un don. La ciencia como tal más bien se abraza por medio del conocimiento, del estudio. La fe también, pero hasta cierto punto. Al ser un don, también viene de parte de Dios. No es algo que nosotros decidamos tener. Podemos alimentarla también por medio del conocimiento, Fíjate pero que, perdón, te interrumpí. No, no te preocupes, está bien. Fíjate que en alguna ocasión algún maestro me comentaba que al final lo que buscamos es la verdad. Y hay tres maneras, a grandes rasgos de lo que él me decía, de aproximarnos a esa verdad. Nos decía que en el primer nivel tenemos la verdad observada, que en este caso es la ciencia, que es exactamente lo que tú nos explicabas, ¿no? De que son cosas que se pueden medir, cosas que se pueden replicar y tal, ¿no? Todo lo que conocemos como ciencia. Tenemos la verdad razonada, que en este caso sería la filosofía, ¿no? Sí. Como tal, no podemos verlo desde el punto de que solamente podemos llegar a la verdad a través de la observación. Para eso tenemos que pasar también por una parte de razonar esa verdad, que es la filosofía, y que de su misma raíz lo dice, ¿no? Es amor al conocimiento. Filosofía, sí. Y la última es la verdad revelada. En este caso sería la religión. Entonces, bueno, con esto me quedó a mí un poco claro en ese momento que no necesariamente se tienen que contradecir la fe y la ciencia, sino que son dos caminos diferentes para llegar a esa verdad. No sé tú qué opines de eso. Pues es que son áreas complementarias. Hay muchas cosas que podemos comprender o tratar de comprender a través de la fe, que no nos puede dar la ciencia, algunos caminos que son simplemente inviables por medio de la ciencia, y por medio de la fe podemos comprenderlo. Porque de hecho, por ejemplo, muchas personas, especialmente ahora en redes sociales, preguntan mucho acerca de esas diferencias que existen entre la ciencia y la fe, o la razón y la fe. Pero es que nosotros podemos comprender, como ya te decía, algunas verdades por medio de la fe, que de hecho yo creo que en la fe se abarcarían esas dos formas, ¿no? En las que dices que se puede conocer la verdad, tanto la parte de la filosofía, porque también la fe va acompañada de esa rama,
y de la parte de la revelación dada por Dios. Entonces, muchas personas que tienen como ese conflicto entre un área y otra, no logran comprender totalmente que se van complementando entre sí, quieren demostrar la existencia de Dios por medio de la ciencia. La ciencia, como ya te dije, como tú bien sabes, es solamente se puede ver por medio de los sentidos. Es algo que podemos medir, tocar, oler. Y Dios sale de ese mundo material que es el que nosotros podemos medir. Por lo tanto, la ciencia resulta totalmente insuficiente para poder comprender a Dios o poder demostrar su existencia. Nos resulta muy pobre la ciencia para eso. Y de hecho, por eso tenemos que apegarnos también a otras áreas para poder comprender otras verdades. ¿Tú eres una persona de fe? Sí, Y bueno, por lo que estudias también eres una persona de ciencia, obviamente, ¿no? Al sí. estudiar ingeniería bioquímica, pues bueno, usas el método científico y estudias en una universidad. No sé si nos podrías platicar un poquito cómo ha sido este proceso. Para ti, ¿alguna vez has tenido dudas de tu fe? Pues mira, no tanto por la carrera que estudio, han sido más bien dudas como muy efímeras. O sea, incluso puedes estar orando y de repente te diga, pero ¿será esto cierto? Incluso me ha llegado a llegar dudas así de, pero Dios existirá, pero inmediatamente como que digo, esto es absurdo, ¿no? Entonces es como desecharlo así. No por lo que estudio, creo que esas dudas han venido a lo largo de toda mi vida, las recuerdo desde hace mucho tiempo, pero al final, pues precisamente la fe es como la que te da ese sostén y más porque, bueno, la ventaja que tenemos nosotros en nuestra religión cristiana es que no es una religión que carezca de sentido lógico. O sea, la misma razón te puede ir conduciendo a las verdades que nosotros sostenemos y que se nos ha sido revelada por medio de la iglesia. Entonces, realmente, por mi carrera, yo más bien siento que he tenido más fe gracias a la carrera, porque es maravilloso como el hecho de estudiar esas cosas que son tan perfectas, que bien, bueno, bien sabemos que no nada más la perfección o complejidad de las cosas es la que nos lleva a Dios, hay otros factores también, pero bueno, una de ellas, que es esta perfección, esta complejidad, es la que también me hace darme cuenta que sí realmente existe un ser creador, que no pudieron haber coincidencias o azar. Te digo, realmente hay otros factores que nos pueden llevar a esa idea de que existe un ser inteligente que es el que diseña todo. Pero bueno, eh, realmente creo que la carrera y todo lo que he aprendido en ella se ha complementado muy bien con esta parte que es mi fe. O sea, no, en ningún momento he sentido que algo se contraponga contra otra cosa, ¿no? Ahora que mencionas esto, yo recuerdo haber leído en algún lado, y no recuerdo quién es el autor especialmente, pero la frase era contundente y decía, la existencia de un diseño prueba la existencia de un diseñador. Entonces, creo que se podría eh, resumir un poco lo que nos comentas en esta frase, ¿no? Y bueno, también lo que comentaba sobre la fe cristiana que tiene, no es nada más un tema de una fe ciega, ¿no? Sino que tiene un elemento pues filosófico y racional. Me viene a la mente desde los primeros padres de la iglesia. Y hablando un poquito, ¿no? de filosofía, ya metiéndonos a esos terrenos, al principio cuando el filósofo Celso, que era pagano, a través de filosofía clásica de los griegos, refutó a la religión cristiana, la hizo aparentemente pedazos, pero la providencia en ese momento mandó a uno de los padres de la iglesia, que fue Orígenes, y produjo una de sus grandes obras,
que es Orígenes contra Celso, y que con sus mismas herramientas de filosofía clásica lo pudo refutar completamente para en su momento comprobar que pues, la religión cristiana sí tiene un sustento divino. En este caso, bueno, tú estudias la carrera de ingeniería bioquímica y me parece muy, muy interesante el dato, porque obviamente tú estás estudiando esto en una universidad. Y no sé si te gustaría, digo, a muy grandes rasgos, comentarle a la audiencia cómo surgen las universidades en la Edad Media, incluso, eh, digo, dando un par de ejemplos. Bueno, te cedo la palabra a ti, Miriam, me emocioné un poquito, pero sí nos gustaría escuchar cómo surgen estas instituciones. Pues mira, de hecho, esto es muy interesante que lo toques porque normalmente, de hecho, como que se toma mucho la Edad Media para decir, ah, es que vean, la iglesia está en contra del conocimiento y de la razón, y cosa que no es cierto, porque de hecho la Edad Media, a pesar de que es llamada la época oscura, el oscurantismo, en verdad yo creo que es de las épocas más luminosas de todas las edades. Surgen demasiados inventos, hay demasiado conocimiento. Eh, por ejemplo, bueno, desviándome un poquito de la pregunta, pero nada más como dato curioso, la óptica tiene así como un boom en conocimiento. Eh, Se desarrolla el reloj mecánico, o sea, hay muchos antecedentes de lo que hoy tenemos todavía que surgen en la Edad Media. De hecho, en, no, a principios del 1100, de los años 1100, en un poema alemán está dibujado y descrito perfectamente un buque submarino que hasta hoy tenemos, o sea, que son como los antecedentes todavía. Entonces, bueno, realmente es una edad en la que surge demasiado conocimiento, no es para nada una época oscura. Y bueno, retomando la pregunta, en esa época surgen las universidades, en las cuales el catolicismo tuvo un papel fundamental. De hecho, hay un historiador que se llama Thomas E. Woods Jr., que, bueno, lo describe perfectamente. O sea, las universidades surgen, pues, precisamente en medio de la Edad Media. El papado tuvo un papel muy importante. Los grados que conocemos hasta hoy en nuestros días, los grados de máster, los posgrados y todo eso, surgen en esos días, en la Edad Media, y es el Papa precisamente el que daba esos grados. Se forman, digamos, las instituciones ya unificadas que conocemos hoy, con las facultades, con los cursos de estudio también que tenemos hasta el día de hoy, y los exámenes de grados. Ya se empiezan a hacer los exámenes de grados. Y bueno, de hecho, otro historiador, Laurie Daly se llama, creo, menciona que fue la Iglesia la única institución de Europa que mostró un interés en la preservación y en el cultivo del conocimiento. Y bueno, de hecho, son muchos los clérigos, los sacerdotes, que son como padres también de estas instituciones, de esas facultades. Y pues bueno, en realidad es algo que se ha sepultado a lo largo del tiempo, porque no se conocen muy bien los orígenes. O sea, de forma general, las personas no conocen bien los orígenes de esas universidades, y pues es gracias a la iglesia que existen las facultades como las conocemos hoy, las universidades como las conocemos hoy, y que evidentemente fue un gran avance para toda la cultura occidental. Entonces, bueno, más o menos así surgen, y todo esto en la Edad Media. Así es, y es precisamente como tú comentas, pues esa época luminosa, ¿no? Donde surgen grandes teólogos, por ejemplo, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. O sea, sería necio pensar que no había como tal un amor al conocimiento, ¿no? Y de hecho, el conocimiento clásico en Occidente, bueno, pues se conserva a través de estos copistas en monasterios y universidades que, como bien comentas, tienen su origen
en la religión cristiana. Me gustaría preguntarte sobre algunos, por ejemplo, como existe el caso de Santo Tomás de Aquino en la filosofía, y que bueno, toma elementos aristotélicos y los lleva a un punto muy grande, al punto de ser considerado pues el teólogo más grande de toda la historia, Santo Tomás. En este caso, hombres de ciencia que hayan sido creyentes, no sé si nos podrías platicar un poco de ese tema. Sí, pues es que en realidad la mayoría, la gran mayoría de los científicos que han sido pues muy importantes, de las mentes más brillantes que han existido sobre la faz de la Tierra, eran creyentes. Al principio, pues antes de la Reforma vemos a mucho católico, posteriormente ya empezamos a ver a protestantes, pero muchos cristianos que han sido muy influyentes en sus diferentes áreas. Por ejemplo, pues puedo mencionar a Luis Pasteur, a Gregor Mendel, que es el padre de la genética, era un fraile agustino, a Blaise Pascal, que además de ser matemático, físico y un montón de cosas que era Blaise Pascal, pues también era un gran teólogo, un hombre pero completísimo también en el área pues de la religión, era un fervoroso católico, a Nicolás Copérnico, a Georges Lemaitre, a Galileo Galilei. De hecho, me voy a explayar un poco en este hombre, en Galileo Galilei y en Ok, Copérnico. Eh, estos sujetos, tanto Copérnico como Galileo Galilei, han sido pintados como mártires de la ciencia. Ay, no, es que la iglesia los asesinó por sostener sus conocimientos y divulgar sus conocimientos científicos. Y esto no es cierto, porque podemos observar a un Galileo en realidad muriendo en su casa de condiciones normales y también a Copérnico. O sea, y se ha difundido mucho en las redes que Galileo fue un mártir, que fue quemado vivo, que no sé qué tantas cosas. Y pues esto no es verdad. Galileo Galilei, de hecho, fue una persona sumamente religiosa. Él era italiano, nació en Pisa, y pues, de hecho, a sus 13 años, él quiso ser sacerdote, empezar estudios eclesiásticos. Su padre no lo deja en ese momento. Él quería que su hijo Galileo trabajara en el negocio que él tenía, que era de ropa, y pues empieza a trabajar. Su más fuerte entusiasmo en las ciencias eran las matemáticas. Él quería ser matemático, le encantaba la música. Su papá quería que fuera médico. De hecho, a los 17 años él ingresa por orden de su papá a una escuela de medicina, en donde de hecho no nada más se impartía medicina, sino que también como que se retomaban demasiadas ideas aristotélicas. Pero él seguía con la idea de las matemáticas. En el ámbito de la música, su papá no tuvo ningún impedimento de que se metiera a eso porque sentía que pues eso le podía dar paz a su alma y que podía tener sus ideas más claras, era como un relax, ¿no? Para Galileo, entonces le servía bastante. Y bueno, él se mete a la escuela de medicina, pero nunca se quedó conforme con haber estudiado eso. Él empieza sus estudios en matemáticas, tiene demasiados aportes tanto en balística como en la dinámica. De hecho, él es el que, digamos, padre de la dinámica. Eh, de hecho, algunas, por ejemplo, leyes de Newton, primero las pensó Galileo Galilei. Newton fue el que les dio ya la forma, ya las estableció correctamente, pero él ya tenía las nociones y ya las había explicado. Y bueno, y perdón, de hecho el mismo Newton él era bastante creyente, ¿no? Aunque creo que era él ya sumamente. era protestante. Sí, él ya es anglicano. Ya en sus épocas ya había pasado a la reforma, él es anglicano, muy creyente, de hecho, demasiado. De hecho, llegó a tener una obsesión con la Biblia.
en el que él quería que las matemáticas le dieran la respuesta de cuándo iba a ser el fin del mundo. O sea, se hacía sus patrones, agarraba la Biblia y empezaba a leer versículos y todo, y empezó a hacer así como una maraña de cosas bíblicas para decir cuándo va a ser el fin del mundo, o qué está pasando aquí. O sea, ahí ya fue una mezcla muy extraña que hizo Newton, pero eso surge también de su religiosidad. Él era una persona muy religiosa. Y bueno, bueno, volviendo a Galileo, eh, él tuvo una amistad con el Papa Urbano, que es con el que empiezan los problemas. De por sí siempre Galileo es una persona sumamente brillante, pero imprudente, como muy aventada en la forma de decir las cosas. Sus formas no eran correctas. De hecho, se describe como una persona colérica, al igual que su mamá. Dicen, de su mamá sacó la parte colérica, de su papá la afición y brillantez de las matemáticas. En las matemáticas. Entonces, bueno, él tenía sus hipótesis acerca del movimiento de los astros. Él se empieza a dar cuenta de que las teorías anteriores a su época, que sostenía la Iglesia, que era acerca de que la Tierra era el centro y de que todo lo demás giraba alrededor, que no eran correctas. Él empieza a observar que más bien las ideas de Copérnico, que eran sobre el Sol en el centro, los astros alrededor, El eran más heliocentrismo. correctas. Ajá, el heliocentrismo. Entonces, él empieza a apoyar eso, y aquí es donde empieza como el problema con la Iglesia. Él, al ser amigo del Papa, como que se comentaban varias cosas entre ellos. Entonces el Papa le dice, bueno, la Iglesia no puede aceptar como tal lo que estás diciendo a menos que tengas una prueba de lo que estás diciendo. O sea, no vamos a aceptar cosas sin que haya ya un conocimiento sólido en lo que estás sosteniendo tú. Galileo tenía la desventaja de que no existía como tal mucho conocimiento acerca de la gravedad. O sea, de cómo es que la gravedad influía en los astros, eso no se conocía todavía, y ese era como un en contra para Galileo, porque eso no le permitía conocer realmente cómo es que se estaba llevando a cabo eso que él sostenía. Entonces, bueno, pero él aferrado, ¿no? A que sus ideas eran las correctas y tenía razón. Hoy sabemos que ya tiene razón, ya tenemos todo el conocimiento para decir, sí, Galileo tenía razón, basado en Copérnico también. Eh, Y de ahí su entonces, bueno, famosa frase de, y sin embargo se mueve, ¿no? y Que sin la embargo se mueve. Sí, es que aquí es un relajo porque él no es del todo el mártir, o sea, no, él se equivocó también en cómo hizo las cosas y cómo procedió, porque después de que le comenta al Papa esto, él hace su libro en el que existe el personaje Simplicio, y bueno, era como el libro trata de como dos posturas, una que sostiene lo que decía Ptolomeo, que uh-huh. era la Tierra es el centro, y otra Copérnico, el Sol es el centro. Hay Entonces, que a los destacar que Copérnico probablemente fue un presbítero polaco, ¿no? él fue un sacerdote, sí, él fue un sacerdote también Copérnico, era una persona religiosa y de ciencia, completamente. Él fue un astrónomo, pues, que tuvo razón también. Sí. Todavía, o sea, ni siquiera existía ya lo que tenía Galileo, o sea, ya no tenía las herramientas y tuvo razón de todas formas. Pero bueno, sí, un sacerdote polaco, Copérnico. Y bueno, ¿en qué me Perdón, quedé? platíqueme un poquito de quién era Simplicio, pues. Te estoy sacando de concentración, disculpa. Ah, sí. Bueno, es que de hecho le pone ese nombre al personaje, y ese personaje sostenía todavía las ideas en que la Tierra era el centro. Y el Papa estaba sosteniendo esas ideas. Entonces aquí no se sabe muy bien si lo hizo de mala leche, así, poniendo ese nombre, haciendo referencia al Papa, que él era el que sostenía que la Tierra era el centro, o fueron más bien algunos cardenales en el círculo del Papa que no les caía bien Galileo y querían que fuera duro con él, o sea, lo ponían en mal. Aunque todo parece indicar que Galileo sí le atribuye las características de Simplicio al Papa. O sea, se estaba refiriendo al Papa. Entonces ahí se mete en un problema con el clero. Muchos cardenales, como ya te mencioné, que no simpatizaban con Galileo. Te digo, también su forma colérica de actuar, o sea, se hizo de muchos enemigos a lo largo de su vida. Y pues
sí hubo rudeza con respecto a su postura, porque sí se le lleva a un juicio. Algunas fuentes mencionan que sí tuvo amenazas, y de hecho es en un juicio cuando tiene que declarar, ay no, lo que yo dije no es verdad, ¿no? Sí, que dice que se Y tuvo es que cuando retractar, ¿no? sí, se retractó, y es cuando sale su famosa frase de, y sin embargo se mueve. Pero no se pusieron tan rudos tampoco como normalmente se dice, o como normalmente algunos O sea, dicen. el tema aquí es que la mala leche que se tiene con el tema Galileo es, ok, ya yo postulo mi teoría, supuestamente lo hacen retractarse, lo coaccionan pues para que se retracte. Él se retracta, pero al último les lanza el sarcasmo de, y sin embargo, se Se mueve. mueve, ¿no? O sea, como diciendo, sí me Sí, retracto, pero pero no mejor es no. cierto. Ajá, ok, ok. Sí, sí, sí va por ahí más o menos el punto, Sí, ¿no? de hecho, te digo, no fueron duros con él. De hecho, el Papa no aceptaba que se le impusiera un castigo. Pues es que te digo, eran amigos, que tenían una relación personal, el Papa y él. Entonces, él no es llevado a prisión, a un calabozo, no es llevado a ningún lado. Él ya tenía 70 y tantos años cuando sucede esto. Se queda en su casa. Es como un arresto domiciliario, porque precisamente dicen, no, es que en prisión se nos va a morir rápido Galileo, y pues no, o sea, hay que cuidarlo. Claro. Entonces, bueno, eh, él muere en su casa, de hecho. No habían sido aceptadas sus ideas. De hecho, realmente, si te das cuenta, aquí el problema o el conflicto que tuvo con la iglesia no fue tanto por los conocimientos de los que él se había dado cuenta, sino por su forma en que hizo saber a la gente lo que él había investigado y que los demás no estaban en lo correcto. Fue la forma más bien que hizo enojar a muchas personas dentro del clero. Fue eso, porque la iglesia en realidad no se opone a los avances tecnológicos, siempre está a la vanguardia, de hecho. Podemos observar que hay un observatorio en el Vaticano, hay muchos sacerdotes científicos. Eh, ya dejando atrás el tema Galileo, no es como lo suelen reproducir en las redes sociales, no fue un mártir de la ciencia. Si bien la iglesia a veces ha tenido posturas que no son totalmente correctas, a lo largo de los años la iglesia misma se da cuenta de cómo debe actuar ante ciertas situaciones y se retracta, y bueno, ya se corrigen las cosas, porque nada erróneo ni malo va a permanecer en la iglesia. Eso es algo que debemos tener seguros. Entonces, bueno, eh, Galileo fue una persona sumamente religiosa y a la que le debemos bastante. Realmente debería ser un modelo para las personas, una persona de tanta capacidad y brillantez y de tanto conocimiento científico, también una persona sumamente religiosa. Te voy La- a... Ujú. No, perdón, termina tu idea y te hago una pregunta. Sí, no, nada más, y debe ser mencionado por nosotros, los que estamos de este lado. Correcto. Y en el tema de la astronomía, eh, voy a dar un poquito un brinco en el tiempo, pero bueno, la continuidad que le quiero dar en este sentido es que el hilo sea, por ejemplo, ahorita astronomía. Hay un nombre que a mí me resuena mucho, es bastante más hacia nuestros tiempos, que es el sacerdote belga, al cual le debemos la teoría del Big Bang. No sé si nos podrías hablar un poquito sobre eso. Sí, Georges Lemaitre. Así es. Sí, pues sí, muy reciente, o sea, ya de hecho hay demasiadas fotos de él desde joven, de hecho. Pues él, de hecho, tuvo reuniones con Albert Einstein. Hay varias fotos de él con Albert Einstein, Wow. una persona brillante. No me he adentrado mucho a toda su área de conocimiento, pero sí sabemos que es la persona que es el padre de la teoría del Big Bang. Este nombre, de hecho, que fue dado como pues, una burla, en realidad. No fue un nombre ya que dijeras, ah, sí, así fue. No, o sea, fue más bien como una burla de parte de él diciendo, ay, sí, explotó, ¿no? Todo, y ahí sale toda la materia. Hoy es muy tomada, de hecho.
irónicamente es demasiado tomada por personas anticlericales, ateas, que quieren negar la existencia de Dios. Y es gracioso ver que no saben que es un sacerdote el que formula toda esta teoría. Es Bueno, es correcto. realmente llamada teoría, de hecho, en los términos estrictos, pues no es una teoría, pero así se le llama, teoría del Big Bang. ¿Por qué no es una teoría? A ver, explícanos un poquito, tú que conoces más del método científico. Pues es que, mira, en realidad es una hipótesis. Es como algo planteado que pudo haber sido, no se ha comprobado, no sabemos si en realidad ese es el origen del universo. Hay otras teorías, otras hipótesis. Pues teoría realmente ya se le llama algo cuando es algo demostrado, o sea, que ya es algo que no va a cambiar. Eso es una teoría. Pero en términos coloquiales a veces usamos teoría como hipótesis, algo que pudo haber pasado y no, eso no es una teoría. Pero bueno. Correcto. Sí, ¿no? Y es como tú dices, es bastante fascinante el tema del padre Lemaitre, porque, bueno, él plantea en su libro El átomo primitivo, ¿de dónde surge la teoría del Big Bang? De que él ve que el universo está en expansión, que se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Entonces, si se va expandiendo el universo, quiere decir que hubo un momento donde estaba todo, pues, ¿cómo Compacto. decirlo? En un solo punto. Este punto explota y su única ruta de salida es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. O sea, es la expansión. Y hay algunos teóricos que dicen que a su vez, ahorita como el universo se está expandiendo, va a llegar a un punto donde regrese a ser un solo punto y ahí va a ser como el final de los tiempos, ¿no? Pero bueno, eso es a muy grandes rasgos lo que dice el padre Lemaitre en su obra el átomo primitivo, que fue publicado en la primera mitad del siglo XX y es uno de mis personajes favoritos. ¿Nos puedes hablar un poquito te digo que parezco Chapulín, ahora voy a dar otro brinco. ¿Nos puedes hablar un poquito del método científico? Pues bueno, lo primero es plantear objetivos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Con esta experimentación, con esta investigación, ¿qué es lo que quiero encontrar? ¿Qué es lo que quiero plantear? Después vendría una hipótesis en la que precisamente estás pensando, bueno, ¿qué es lo que espero encontrar por medio de la experimentación, por medio de todo este trabajo? Después vendría la experimentación como tal, ya todo el trabajo realizado, todo el proceso, los resultados, la observación de los resultados, qué es lo que yo encontré. Y ahí también se tiene que, bueno, te tienes que ir hacia fuentes teóricas que sostengan lo que tú estabas proponiendo en la hipótesis para determinar si era cierto o era falso lo que estabas tú planteando al principio. Después la discusión de los resultados, al final las conclusiones en la que pues precisamente vas a ver si los objetivos se cumplen, eh, como datos muy puntuales de lo que se observó, de los resultados obtenidos. Pues es todo un proceso que de hecho fue también planteado por cristianos. En Así la Edad es. Media, de hecho, empieza todo esto también. Si no me equivoco, y sácame de mi error, pero quien empieza con el planteamiento del método científico es un franciscano, ¿verdad? Agustino, creo. Agustino. Franciscano Agustino. Es Francis Ah, Bacon, uno de ellos. Bueno, él es de los padres del método científico, pero había otro que era Roger Bacon, Roger que es el Bacon. religioso. Ajá, Sí, era a quien me estaba refiriendo, Roger Bacon. sí. Pues los dos los dos Bacon, uno Francis, el otro Roger, y pues de hecho los dos cristianos se les considera padres del método científico. Y Sí, es, no, es otra de las sorpresas que tenemos. Hay un mito muy arraigado también, donde se dice que, o sea, independientemente de los movimientos de los astros,
existe la creencia popular de que en la Edad Media la iglesia imponía la creencia de que la tierra era plana, ¿no? Cuando ya había suficiente evidencia desde la época antigua de que la tierra era redonda, ¿no? Y era una certeza que ya se tenía incluso antes de la llegada del cristianismo. Como todo, seguramente hubo quien condenara esa creencia como falsa, siguieran creyendo en la tierra plana, pero bueno, ya en este caso la tierra era redonda, y más o menos en esta época del Renacimiento y posterior a la Reforma, perdón, ahora yo también quiero platicar. Hubo, se habla mucho de que precisamente la Iglesia Católica era muy represora en el tema científico, y que mandaba a la hoguera a todo el mundo. Hay un caso muy poco conocido de un español llamado Miguel Cerveto, que fue quemado en la hoguera por un motivo religioso, pero no fue por la Iglesia Católica, sino fue condenado en Ginebra por un consistorio convocado por Juan Calvino. Cerveto es catalán. Bueno, en esa época no estoy seguro si se les denominaba ya catalanes, pero es en un territorio de lo que sería Cataluña, y él descubre la circulación, el sistema circulatorio de la sangre, ¿no? La circulación de la sangre en el cuerpo, y se atrevió a tener un intercambio epistolar con Calvino, y Cerveto negaba la Trinidad. Calvino sí creía en la Trinidad. Digo, estamos hablando ya después de los tiempos de la Reforma, y Cerveto lo refuta públicamente, y en términos de debate gana este debate Cerveto, y esto provoca que sea pues muy perseguido, ¿no? Entonces, por sus creencias, tanto científicas como religiosas, tuvo que huir. En una ocasión tuvo que pasar por Ginebra, no se libró y fue quemado en la hoguera, y es como un gran estigma para los calvinistas. Incluso hay grandes alegatos para desvincular a Calvino a la muerte de Cerveto. Y como dato curioso, hay una iglesia cervetista que surge en Ginebra, que son, es muy pequeñita, son 2 personas, un gato y una cabra, las que se congregan, pero bueno, existe, ¿no? La iglesia de San Cerveto. Y bueno, este es un tema, lo que pretendo con esto es que en la persecución a las ideas diferentes no viene nada más de una denominación o de otra. Siempre se ha dado, y esas pequeñas diferencias son las que hacen los grandes conflictos. Y Cerveto y Calvino son obviamente hombres del Renacimiento, y son consecuencia directísima de la Reforma. Son consecuencia directísima de la Reforma. Y bueno, también comentar algo que a mí me parece, ya alejándonos un poquito del tema de la ciencia, con Calvino surge, bueno, obviamente el calvinismo, pero el calvinismo es el padre muy directo para mí del capitalismo. Porque te habla
una de las premisas del calvinismo es la predestinación. Y esta predestinación nos hace ver, nos hace pensar directamente que Estados Unidos, cuando está con sus 13 colonias, cuando está en el periodo de ser las 13 colonias, pues son de influencia completamente calvinista. ¿Y qué es lo que pasa? Hablan de un destino manifiesto. O sea, ellos ya están predestinados a hacer el nuevo pueblo elegido por Dios. Y aquí hay una diferencia fundamental entre católicos y protestantes, que a mi punto de vista impulsa un poco el desarrollo de la ciencia. El protestante es muy legalista en cuanto a los términos de la Biblia. Entonces es indispensable conocer la Biblia para lograr tener fe y, por lo tanto, la salvación. Y si tienen que leer la Biblia, lo primero que tienen que hacer es aprender a leer y escribir. Entonces eso ya es una pequeña diferencia con el mundo católico. Por otro lado, por ejemplo, en las 13 colonias, donde no hay grandes reservas de oro, de plata y de minerales como la había en América, en las colonias católicas españolas, la manera en que ellos podían generar riqueza no era a través de descubrir la mina de oro y extraerla. En este caso, los protestantes tenían que generar su riqueza a través del trabajo. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, a través del desarrollo de técnicas agrícolas, ¿no? Las 13 colonias, bueno, vemos que el tema agrícola, a través de la explotación brutal de esclavos, es lo que los hace generar mucha riqueza, pero ya ahí ellos desarrollaron técnicas que los llevaron a entender que realmente no es el sistema mercantilista que tenían las naciones católicas lo que va a generar la riqueza, sino más bien aprender a ser productivos a través de la técnica. ¿Y por qué todo este gran rollo? Que yo mismo me hice bolas, pues es para que nos platiques un poquito sobre algunos científicos o creyentes fuera de la esfera católica, sino más bien sobre la esfera protestante, algunos nombres que nos pudieras proporcionar en cuanto a científicos pues alejados de la Iglesia romana. Pues mira, se me vienen pocos a la mente. Podemos mencionar a Max Planck. Él era protestante, un físico y matemático alemán. De hecho, ganó el Premio Nobel de Física. También Werner Heisenberg, protestante. De hecho, una situación muy parecida a Planck, físico alemán también, que tuvo el Premio Nobel de Física. A Francis Collins. De hecho, es muy mencionado últimamente porque él es el padre del genoma humano. Él vive todavía y bueno, pues ha contribuido mucho a toda esta área de la ciencia. Gracias a él sabemos ya varias cosas sobre la secuencia en los genes y todo. Eh, ¿Y ellos han reconocido abiertamente su fe cristiana? sí, de hecho, tienen frases incluso que hacen así como referencia a la relación ciencia-religión, a la ciencia-razón. Entonces, bueno, también Thompson, Joseph John Thompson, él era anglicano. Son los nombres que se me vienen por el momento de científicos no católicos, sí cristianos, pero bueno, alejados de la fe de Roma. Y bueno, Fíjate, sí, te escucho, perdón. sí, No, no, rápidamente. Mencionas algo que es muy interesante. Han habido personas sumamente brillantes dentro de las iglesias protestantes,
pero sí hay una diferencia que tenemos entre católicos y cristianos. Bueno, los protestantes, nosotros somos cristianos también. Por ejemplo, hay un señor que se llama William Lane Craig. Creo que es él el que menciona, de hecho, esa diferencia que es muy notable, por lo menos en la actualidad, con muchas iglesias protestantes, que nosotros solemos tener como más inquietud científica también. El problema con ellos, o sea, no es que no la tengan, sino el problema a veces con ellos es que hay denominaciones que solo van a aceptar lo que dice la Biblia, su sola escritura, no van a aceptar otra cosa que no venga ahí. Entonces, realmente son preparados de externa, creo te digo que es William Lane Craig, externa, digamos, una preocupación en la que dice, es que nosotros necesitamos también más personas que se interesen por la ciencia, que vayan más allá. Los preparan para ser pastores en muchos casos, no para tener un conocimiento ya sólido en otras áreas. Entonces, pues, de hecho han surgido grupos que son los creacionistas, en los que no van a aceptar nada que no sea que no sea la creación de Dios nada más. Así creó a Adán y a Eva porque eso dice la Biblia y ya. O sea, no acepto nada más. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea con respecto a la evolución, todo lo que tenga que ver con esta, lo rechazan por completo, porque eso no dice en la Biblia. No hay no, en la Biblia no se menciona evolución. Entonces, bueno, ahí es donde entran en conflicto. Nosotros sabemos que la evolución y la creación como tal no están peleadas. La evolución es un mecanismo que pudo haber utilizado el creador de todo para poder llegar a los seres que existimos en el día de hoy. Hay muchas cosas dentro de la evolución que no están claras. O sea, ciertamente hemos evolucionado de alguna forma, pero hay muchas cosas que no se han logrado comprender todavía. Pero no podemos, o sea, a mí se me hace absurdo rechazar todo lo que tenga que ver con evolución o aceptarlo todo por completo, porque no se sabe bien. Sabemos que sí ha habido una serie de cambios que nos han ayudado a adaptarnos, que nos han hecho quienes somos, o sea, no aparecimos de repente, pero sí se deben estudiar todavía varias cuestiones ahí. Y pues de hecho es una de las áreas que me parecen más interesantes. Sí, es fascinante porque, fíjate, estaba yo leyendo una nota donde, no recuerdo en qué ciudad de los Estados Unidos, afuera de un McDonald's había la figura de un dinosaurio. Y ante ese McDonald's, y creo que era en el sur de los Estados Unidos, que es donde la gente es más devota en las iglesias evangélicas, hicieron un boicot al restaurante, se manifestaron y le decían a la gente que no compran en ese McDonald's porque estaban promoviendo la blasfemia y la herejía por tener la figura de un tiranosaurio Rex ahí afuera. Como bien comentas, en unas cosas, bueno, pudiera ser que hay progreso y en otras hay retraso, y qué bueno que es un punto que mencionas, ¿no? Porque también es como una leyenda o una idea, un paradigma que ya está muy implantado, ¿no? Los países protestantes son ricos y los países católicos son pobres, ¿no? Cuando, sin embargo, bueno, podemos ver que no necesariamente es cierto, o la correlación no es necesariamente por esa causalidad. Sí, ¿no? Y en la actualidad podemos ver, de hecho, los países que empezaron siendo protestantes, que son en donde surge el protestantismo, pues ya vemos incluso países que están retornando al catolicismo. En el caso de Inglaterra, los anglicanos, muchos están volviendo hacia el catolicismo. Y desgraciadamente también podemos ver que muchos países protestantes se están yendo hacia el ateísmo. O sea, no está prevaleciendo la fe protestante ni siquiera en esos países. Y hay otros países, ya en América, que no podríamos decir que son los más ricos del mundo tampoco, pues se están volviendo protestantes. Está creciendo el número de protestantes en Sudamérica, especialmente en Centroamérica, hay mucho ya. Yo creo que también tiene mucho que ver por hubo un corte ahí en el que pues no están en comunión directa con la iglesia, no aceptan muchas cosas. De hecho, yo creo que ese ya desapego
de sus fieles a veces hacia sus iglesias, es precisamente un factor, podría ser que no están llenando esa parte de la razón. O sea, es que por lo menos en el cristianismo, así bien entendido, podemos con mucha satisfacción decir que cuando se estudia, llena también por completo la razón. O sea, no, lo que decíamos desde el principio, no es una fe ciega. Y nosotros también como seres pensantes necesitamos llenar ese espacio en el que yo comprenda el por qué estoy afirmando ciertas cosas, el por qué creo estas cosas, cuál es la historia detrás. O sea, todo el conocimiento. De hecho, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, el cardenal Joseph Ratzinger, decía, la educación cristiana hay que educarla con la razón y razonabilidad de la fe. Ciertamente, también menciona, hay cosas de la fe que no va a poder abarcar la razón por completo, pero se debe educar a la persona entera, que tiene que ver tanto con las cosas que podemos comprender como con la misma fe, en la parte ya espiritual. Entonces, abarca todo. O sea, nuestra iglesia es una iglesia que abarca todo absolutamente. Entonces, por ejemplo, yo veo mucho en Facebook, bueno, ya digamos desviándonos un poco, yo veo muchas veces que dicen los memes, ¿no? Ay, es que hubieras aprendido mejor educación sexual en vez del catecismo, ¿no? Pero los que hemos ido al catecismo, y no solo nos quedamos con el catecismo, sino que nos interesamos en el por qué estamos aprendiendo eso, nos damos cuenta que también en el trasfondo ya todo lo que te va enseñando la iglesia misma también está lo de educación sexual. O sea, no hay un solo hueco que no abarque. Y además, somos una iglesia ya, nuestra religión es una religión que ha recorrido ya mucha parte de la historia, 2000 años, en el que el conocimiento se ha ido acumulando y pues podemos abarcar desde nuestra fe prácticamente todo. No hay un área en el que no se haya desarrollado nuestra iglesia o que no pueda explicar en realidad. Entonces, como que eso también te llena y te da mucho orgullo, ¿no? Decirlo y entender Así las es. cosas desde tu fe. Y fíjate, bueno, ya que estábamos hablando de diferentes personas, científicos, mentes luminosas, porque no se me ocurre llamarlas de otra manera, ¿no? Porque dan mucha luz en la historia. En algún punto, bueno, hablamos de gente de ciencia católica, de gente de ciencia protestante evangélica, y hace poco me topé con algo que me hizo estallar la cabeza. Surfeando en la web, me encontré que en Nueva York hay una iglesia ortodoxa que tiene un ícono de Nikola Tesla. No lo tienen glorificado como santo, sino simplemente ahí lo exponen como miembro de la iglesia ortodoxa, y es algo que muy poca gente sabe. Tesla era religioso, y digo, tendría que corroborar el dato, pero si no me falla la memoria, el artículo decía que su papá fue un presbítero ortodoxo. Entonces, bueno, él mamó la fe ortodoxa y la vivió día con día, y era una persona bastante devota de acuerdo a este testimonio. Si tienen oportunidad, googleenlo, ícono de Nikola Tesla en iglesia ortodoxa. Y bueno, esto que nos está demostrando, que las mentes más potentes del mundo tienen espacio para buscar la verdad, no solo de una forma, sino de las tres, ¿no? O sea, observándola con la ciencia, observándola, es la verdad observada, la verdad razonada a través de la filosofía, y la verdad revelada, que es a través de su religión, de su fe. Entonces, si en esas mentes tan potentes caben esas tres posibilidades, bueno, pues yo creo que hay que montarnos
en hombros de gigantes y tratar de seguir su ejemplo. Ya vimos que en todas las ramas del cristianismo, pues bueno, hay pues hay de dónde, ¿no? Y no nada más en el cristianismo, sino en cualquier religión, ¿no? Incluso en el Islam o en el hinduismo, ¿no? Vemos que hay gente muy, muy talentosa. Entonces, el tema aquí es que la fe no está peleada con la razón, ni con la ciencia. Y de hecho me parece que quien sostenga eso, que dice está rompiendo dogmas y rompiendo paradigmas, en realidad lo único que está haciendo es sustituyendo dogmas y paradigmas por otros paradigmas y dogmas ateos que provocan el mismo fundamentalismo y el mismo fanatismo que pudieran llegar a provocar los dogmas religiosos. No sé si ya estamos sobre el tiempo, no sé si tengas algún apunte, algo que se nos haya escapado, no sé si tú quieras agregar algo para, para cerrar en esta sesión. Pues mira, ciertamente creo que hay muchas cosas más de las que se podrían hablar con respecto al tema, muchos otros personajes que mencionar. Uno de ellos, por ejemplo, que me entusiasma especialmente en este momento es Jérôme Lejeune, es el padre de la genética moderna, Platícame el que chisme completo. esperamos... ¿Mandé? Platícame el chisme completo. No, pues mira, rápidamente. Es el científico por el cual nosotros sabemos qué es lo que sucede con las personas con síndrome de Down. Es el que descubre el problema en el cromosoma 21, que es el que provoca el síndrome de Down. Fue un activista pro vida durante toda su vida. De hecho, se dice mucho que eso es lo que le quita el premio Nobel de medicina. Se me haría lógico que eso hubiera pasado, la verdad. Pues próximamente, si Dios quiere, será beatificado. Ya está su causa de beatificación Wow. abierta. Entonces, bueno, como que por esa razón, de hecho, creo que me entusiasma en especial, además de que el tema a mí me encanta también. Pues simplemente me gustaría cerrar con una frase que de hecho creo que es de las que más ilustran o como que más engloba todo el problema que a veces existe entre ciencia y religión, ciencia y fe, razón y fe. Este es de Robert Millikan, es un científico también muy reconocido que dice más o menos así: los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de religión se pelean y los espectadores creen que existe un conflicto entre ciencia y religión, pero en realidad lo que existen son dos especies diferentes de ignorancia. O sea, me Oh, parece que engloba todo. Y por ejemplo, uno de los científicos que normalmente nombran mucho las personas que no compaginan con las religiones, Hawking, o sea, el ateo. Pero es que también tomando, o sea, esta frase con la cual estoy yo de acuerdo, pues él era un genio y brillante en su área, pero ignoraba la otra parte. O sea, no podemos decir o no podemos tomarlo como referencia en un ámbito religioso, simplemente en el área en el que él se desarrolló, en el que es brillante y nadie le quita de su brillantez por el hecho de que no fuera religioso. Pero pues hay que tener muy en cuenta eso. Siempre existen personas que lo toman como referente en cuestiones religiosas, no se le puede tomar de esa forma a él, o Richard Dawkins, por ejemplo, otro científico ateo. Ellos están bien en su área, desconocen la otra parte, nada más hay que tomarlos como autoridad en su área. y claro, y de hecho, vamos, me parece que ellos nunca buscaron ser como paladinas o estandartes del ateísmo, ¿no? Sino más bien, cuando se les llegó a preguntar, dieron su opinión y punto, ¿no? O sea, no es de que ellos se empecinaran en dar argumentos a favor o en contra, que los hayan tomado No, como bandera, sí. bueno, es, Y es Dawkins sí, Hawking no, pero sí, bueno, no se pueden tomar así, como autoridad religiosa ni nada. perfecto. Pues me encantó el ejercicio. No me queda más que agradecerte
pues todo esto, me llenaste de datos muy interesantes. Siento que quedaron fuera muchísimas cosas. Esto daría para estar horas y horas y horas. No sé si en algún momento, bueno, pues ojalá que no sea la última vez que hacemos esto. Me gustaría repetirlo con este tema o con algún otro, y súper enriquecedor, súper agradable la plática, y pues muchas bendiciones para ti. Muchas gracias por la invitación también. También fue muy buena este ejercicio también para mí. Bueno, pues muchas gracias a la audiencia de Historia del Cristianismo, y nos vemos en una próxima edición de nuestro podcast.